Yo soy de los que piensan que es muy probable que eso haya ocurrido por un rayo. Tiene sentido porque esos son accidentes que ocurren y básicamente ocurren por dos razones fundamentales. Una, porque los sistemas de pararrayos que son obligatorios en este tipo de instalaciones no estaban funcionando adecuadamente, no se le habían hecho los mantenimientos o sencillamente no estaba conectado en su momento. Y esto ocurre en las excepciones que yo estoy señalando. Esto ha ocurrido en varias oportunidades en Venezuela, en algunas de las refinerías que están a cargo desde el año 2002 por parte del régimen chavista madurista, y ocurre precisamente por la falta de mantenimiento. No tendría nada de extraño que esta sea la causa fundamental, que esta sea la causa real, aunque yo sé que siempre hay versiones y hay especulaciones. Yo diría que si nos apegamos a esto, igual lo que vamos a encontrar es una situación de negligencia, de desidia, de falta de interés, de poco profesionalismo en el manejo de este tipo de instalaciones. Y lo peor de estos casos es que apagar estos incendios es extremadamente complejo. También lo vimos en el año 2012 cuando hubo una explosión por gas en la refinería más grande que tiene el país, el centro de Venezuela, quiero decir, el centro refinador de Paraguaná. Y bueno, los tanques que se incendiaron de combustible, bueno, lo único que hubo que esperar es tratar de aislarlo con algunas espumas especiales y esperar que se consumieran, porque de otra manera es muy difícil poder apagar tanques que pueden tener 100.000, 200.000 barriles de crudo de combustible, y eso realmente es difícil. Lamentable lo que ocurre en este lugar. Según la noticia, pues ya hay 16 desaparecidos, un muerto y un centenar de heridos. Y esto es producto precisamente de ese tipo de cosas. Yo creo que la falta de previsión, la falta del cumplimiento de los protocolos de seguridad, y eso es lo que más probablemente haya ocurrido. Eso es a lo que igual creo yo hay que hacerle seguimiento, y ya vendrá pues la versión oficial, que aunque dijeron y reconocieron que fue un rayo desde el principio, luego vendrán, no sé, que irán a decir de cómo un rayo puede impactar de esa manera, teniendo el sistema de pararrayos debidamente activado. Básicamente eso es exactamente lo que ocurre. Hay una falta total de cuidado en los mantenimientos preventivos y correctivos. No se hacen las inversiones que se requieren para que esto ocurra. Una de las fallas más comunes es que falla la tierra, o sea, esos sistemas van conectados a tierra, muchas veces se oxidan de una manera rápida e importante, y entonces requieren un mantenimiento constante, preventivo. Y si usted no hace eso, pues obviamente van a fallar. Eso, por supuesto, es lo que te decía. Hay una refinería particularmente donde ocurre. En Venezuela no es muy usual lo de los rayos, pero sí hay una zona como es donde está el centro del país, donde está la refinería de El Palito, y allí han ocurrido varios incendios porque cada vez que no tienen activados o no les han hecho los mantenimientos a estos sistemas de pararrayos, pues ocurren este tipo de fallas. ¿Qué puede ocurrir aquí? Hay 8 tanques, se ven aquí, 8 grandes tanques. Bueno, aquí la tarea de los bomberos, nada fácil, es una tarea muy riesgosa, es tratar de aislar los tanques que ya están comprometidos, que ya están, son parte del incendio, tratar de aislarlos de los demás. Una vez que eso se prende, una vez que eso está, como se dice por ahí, en candela, pues lo único que queda es esperar que se consuma. Es tremendamente complicado apagar un tanque en esas circunstancias. Entonces, y además de lo riesgoso. Entonces, aquí el asunto sería ver cómo lo aíslan, y eso es una tarea difícil, y no sabemos, yo por lo menos desconozco si los bomberos que están encargados de esto tienen todas las, digamos, facilidades, tienen todos los equipos, tienen todo el adiestramiento para poder asumir esta situación. Caso contrario, pues se van a ir trasladando tanque en tanque, y esto podría ser un accidente de grandes proporciones. Ya lo es, de hecho, como si hay un muerto, 16 desaparecidos y un centenar de heridos, ya significa un accidente
de grandes proporciones, ¿no? Sin duda alguna lo es. He leído que hay que ir enfriando lo que están colindando con el Exacto, tanque. exacto. Tienes que primero rodear con espuma y mantener los otros tanques muy fríos. Eso es un calor realmente impactante, o sea, muy difícil de transmitir a ustedes lo que esto significa, pero ese calor se va transmitiendo de tanque a tanque y bueno, cualquier pequeña chispa, cualquier pequeña llamarada que surge a una pequeña explosión, pues rápidamente eso va a ir transmitiéndose. Por eso digo que es de muy alto riesgo, muy complejo, necesita tecnología, necesita el equipo adecuado y necesita adiestramiento por parte de los bomberos que están atendiendo este incendio. Se dio a conocer la noticia de que han llegado expertos en apagar grandes incendios de esos petroleros de México y de Venezuela. Bueno, yo no sé si actualmente en Venezuela los hay, anteriormente los había, inclusive en incendios que son también muy comprometidos, como son reventones en pozos, o sea, explosiones que ocurren en pozos en plena operación de perforación o de reparación. Esto es complicado, eso son quizás posible de apagarlo, de detenerlo con explosiones inducidas, porque donde se reduce a cero el oxígeno. Pero los tanques, como te digo anteriormente, y sobre todo los tanques, bueno, de combustible o de petróleo, pues son muy complicados de apagar. Yo hasta ahora la práctica que conozco es esperar que se agote el combustible que está allí. Y la práctica preventiva para los que están más cercanos es rodearlos de espuma y mantenerlos en frío, pues enfriarlos de manera constante. No es fácil, pero eso es lo que se hace. Ojalá que México pueda aportar conocimientos a esto, que pueda aportar personas debidamente adiestradas y que puedan contener esto, porque de caso contrario, te repito, esto se va a extender a otros tanques y esto complicaría muchísimo la situación. ¿Algo más que quisiera decir? Que yo no le he preguntado. Bueno, quizás podríamos decir que ese centro de matanza fue construido por China, pero fue financiado en gran parte por Venezuela, ¿no? Muchas veces eso se olvida, los grandes aportes que ha hecho el gobierno chavista madurista, el régimen chavista madurista a Cuba, más allá de la recuperación de la refinería de Cienfuegos, de los barcos que llevan el crudo a la refinería, del combustible que se ha ido aportando. También en estas construcciones, pues el dinero de Venezuela formó parte importante para que eso pudiera hacerse realidad. Sin duda alguna es un centro, un muelle con unas instalaciones que tienen unos inventarios importantes para crudo y combustible. Y bueno, yo de todas las maneras, pues uno siempre lamenta profundamente que ocurran este tipo de accidentes, que se pierdan vidas humanas y que además de esto, pues sean unas instalaciones que van a sufrir daños que en muchos casos son absolutamente irreparables. Yo soy ingeniero de petróleo, graduado en la Universidad Central de Venezuela. Ya yo tengo 44 años ejerciendo la profesión. Trabajé por 22 años en Petróleos de Venezuela hasta el año 2002 y luego, bueno, me he dedicado a lo que he venido haciendo como consultoría, asesorías en diferentes proyectos de exploración y producción de energías alternas. Y bueno, he tenido algunas experiencias, sobre todo en la parte de producción, en un par de pozos que tuvieron eventos del tipo de incendiarse, de grandes escapes, de reventón. Y hemos visto y tuvimos una experiencia en la lejanía, pero que seguimos muy de cerca, en hechos similares a como el que ocurrió en la refinería de Amuay, del parte del centro refinador de Paraguaná. Yo creo que es muy importante que hagamos seguimiento y ojalá que se le pueda aportar los recursos, la tecnología suficiente para que pueda contenerse este incendio.